Bueno, estamos en una situación bastante interesante. Se trata de lanzar libros. Es una situación curiosa porque hoy no tenemos esa inclinación tan marcada como antes por la lectura. El lugar del libro, digamos, ha ido transformándose conforme a las transformaciones también de lo social. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos el libro digital, cosa completamente impensable antes. Y hoy hay personas que no tienen libros. Por ejemplo, un estudiante mío de la universidad que se graduó en filosofía, lo invité a mi casa porque toda la atención que tuvimos, el trabajo, fue por internet en la época de la pandemia. Y cuando lo invité a mi casa para conocerlo, pues cara a cara, y le regalé unos libros, me dijo, profe, yo no tengo libros. O sea, hizo una carrera de filosofía con puros PDFs, con pura información. Entonces, el tema de tener libros impresos, de lanzar libros, de conversar sobre los libros, me parece una cosa que cada vez se va volviendo más especial. Y bueno, cuando se trata de literatura, me parece aún más especial. La editorial Aula de Humanidades quiere hacerle un homenaje a los escritores, por supuesto también a los lectores, pero a los escritores también, acompañarlos, trabajar los textos exhaustivamente con ellos para que queden satisfechos con el trabajo. Eso no quiere decir que no haya errores a veces, pero hay un trabajo muy intenso de presencia de la editorial con los escritores. Entonces, vamos a hablar de nuestro primer libro, El pez volador, de Nora Elena Victoria Paredes. Es una paisana mía, de manera que ustedes perdonarán que yo la interpele en la primera persona, en la segunda persona del singular que usamos los bayunos. Bueno, vos te acabas de jubilar, es abogada y está escribiendo, por supuesto, antes de jubilarse, pero ahora sobre todo con un tiempo más dedicado a la escritura artística, a la escritura literaria. Háblanos un poquito de eso. Pues soy abogada y me pensioné hace 3 años y empecé a escribir y a leer mucho más de lo que leía antes y leer cosas que antes no tenía el tiempo, pero siempre quise abordar, como los temas de la literatura, novela y historia. Eso, cambié completamente y doné todos los libros de derecho. Donó los libros de derecho, pero sí, no va a donar los de literatura. No, cada vez tengo más, sí, quiero. Son tanto para leer y quisiera haber empezado mucho antes, sí. Eso lamento, no haber empezado con más juicio a leer. Bueno, pero el momento oportuno es el momento en el que se toma la decisión, de manera que está tomada y ya estás escribiendo. Hay una curiosidad en la solapa del libro, donde aparece siempre la biografía de la persona. Ella tiene listados cantidad de talleres en los que ha participado. Entonces yo le decía, Leo, ¿quieres que lea esa lista de talleres? ¿O nos hablas un poquito de eso? Porque hay una pregunta que es un poquito estereotipada, pero que tú tienes una respuesta para eso. Y es, ¿sirven los talleres de escritura? Yo creo que sí. No porque no se pueda aprender a escribir en los talleres, sino porque realmente lo que sirve es la orientación y el acercamiento a las buenas lecturas que te dan la posibilidad de acceder a esos textos que de verdad son como una clase de lo que uno tenía, que le faltaba, ¿no? Entonces, los talleres te orientan, te dan siempre una bibliografía maravillosa. Decíamos ahora que es una bibliografía que tiene un valor agregado, que es la emoción del escritor.
bueno, cuando es hecha... Exacto. Cuando Del es hecha- maestro. sí, Del maestro. cuando es sí, hecha por un escritor, por ejemplo, Harold Kremer, Sí. pues ustedes saben, es un escritor y o hizo talleres de escritura. Tú participaste de un Mucho. taller con él. Estuve por varios años, yo creo, más de 2 años. Y no faltaba nunca, era la primera en llegar. Siempre llevaba la tarea, hacía todos los ejercicios. Y de verdad que lo hace amar a uno la literatura. Yo creo que él tiene espíritu de maestro y todos sus actos. Es un docente. Bueno, hay unas historias ligadas a los relatos. Es un libro de cuentos, ¿no? Hay un par de cuentos cortos. Yo quisiera que Nora leyera ahora un par de cuenticos. Pero hay un detalle y es que las historias están atadas a veces a asuntos de anécdotas, ¿sí? Sí. Entonces me decías que particularmente un cuento que a mí me gusta mucho, que te proponía leer, parte de una anécdota que está ligada a una sugerencia de estas bibliográficas en un taller de escritura. No sé si leemos el cuento y nos cuentas un poco la anécdota. Sí. Bueno, el cuento se llama Vida Mala. Bueno, vida mala. Me alejé bordeando sus piernas extendidas sobre el andén. Hace 8 años, al ver su rostro tras la mirilla incauta, abrí la puerta y él entró. Hace 7 lo llevé a rehabilitación. Ya son 6 años desde que desapareció con mis cosas de valor. 5 años atrás me apuñaló cuando fui a preguntarle por qué me robó. Llevo 4 años en terapia. Son 3 años desde que me mudé del barrio. No lo veía desde hace 2 años. Lo vi hace 1 año. Yo sé que mis pasos alejándome pudieron llevarme hacia una vida buena. Pero no fue así. ¿Cómo podría si mi padre desde hace 10 años vive en las calles? Bueno, tenemos en este caso un relato de 10 líneas, ¿sí? Y hay una propiedad de este tipo de relatos, que es la economía del lenguaje. Fíjense, una sugerencia muy interesante ahí en términos como numéricos, que se van disminuyendo los números, y además hay una transformación al final de la condición que se va construyendo. Fíjense que los nombres propios ahí no juegan. Se trata de una relación que puede ser universal. Discúlpame, yo lo voy a volver a leer. Sí, yo creo porque para que ustedes que no tienen el texto en la mano ya lo van a tener ya cuando lo compren, pero a mí me fascina. Me alejé bordeando sus piernas extendidas sobre el andén. Hace 8 años, al ver su rostro tras la mirilla incauta, abrí la puerta y él entró. Hace 7, miren va como en reversa en los tiempos. Hace 7 lo llevé a rehabilitación. Ya son 6 años desde que desapareció con mis cosas de valor. 5 años atrás me apuñaló cuando fui a preguntarle por qué me robó. 4 años en terapia. Son 3 años desde que me mudé del barrio. No lo veía desde hace 2 años. Lo vi hace 1 año.
y sé que mis pasos, alejándome, pudieron llevarme hacia una vida buena, pero no fue así. ¿Cómo podría? Si desde hace 10 años mi padre vive en las calles. ¿Cuál es la anécdota que me decías que está relacionada con esta historia? Bueno, leí un texto de Lucía Berlín y está contando sobre su relación, y ella entra al baño y encuentra a su esposo inyectándose heroína, y ahí empieza el libro, ¿no? Entonces la historia de amor empieza el día que debió haber terminado, y dije, ¿cuántas veces sabemos que no nos conviene y sin embargo lo intentamos y sabemos que no va a funcionar? No puede funcionar, o no sé si no sabemos, pero es lo mismo, ¿no? Uno cree que se aleja también y que va a resolverlo, pero tampoco, porque si tu padre vive en la calle o tu esposo está adicto a la heroína, tampoco vas a vivir bien y vas a poder vivir una vida feliz lejos de él, ¿no? Pienso. Lo interesante es que la historia empieza donde debería terminar. Bueno, ahí en la contratapa hay un lector del libro, hace unos comentarios y detecta mucho como el tema de mujer en tu escritura. Háblanos un poco de eso. Va a haber un cuentico en especial que quiero que leas, pero háblanos un poco del tema de la mujer en el texto. Pues realmente descubrí una dimensión tan universal en lo más cotidiano, en las anécdotas más cotidianas de la mujer. Y esa dimensión me dio la posibilidad de hacer estas ficciones y llevarlo como una manera de transformar mi lugar en el mundo, de lo que me estaban diciendo de alguna manera. Este es su lugar en el mundo, usted es una mujer. Y esas cotidianidades de las abuelas que se escuchaban en las cocinas, eso me reveló, digamos, mi lugar en el mundo. Y quise contar eso y darle la dimensión universal que tenía. Entonces solo, de verdad, llevo lo que he escrito, solo historias de mujeres, es lo único. Y sigo en eso, desde que empecé a escribir, solo cuento historias que les pasan a las mujeres. O sea, yo siento en el texto que las mujeres han vivido, ¿sí? Sí. Y que tomar la palabra no es empezar a vivir, sino justamente cantarle la tabla a los hombres de alguna manera, pero efectivamente no había una ausencia de vida en las mujeres. Ah, sí, esta mañana que le contaba a Germán que cuando empecé a hacer los talleres, miré cuántas autoras mujeres tenía y cuántos autores hombres. Y me quedé tan sorprendida de que no había leído tantas mujeres. Entonces, en realidad, empecé a leer mucha literatura norteamericana, sobre todo de las mujeres, Vivian Gornick y estos maestros que tuve, porque hice pues tantos talleres, siempre me orientaban en esa dirección. Entonces, creo que cada que oigo una historia de una mujer, entonces sí, en la forma como tenemos las mujeres de contar, me quedo sorprendida, encantada y quiero contarlas. Y entré a los talleres tratando de hacerlo bien, de aprender a hacerlo, porque un abogado solo hace formatos muy parecidos siempre, digamos, tenemos unos esquemas, pero no mucha creatividad, digamos, en la narrativa. Bueno, eso está muy, muy interesante porque, digamos,
el oficio que está determinado por unas condiciones, como el caso de los formatos que tienen que ser llenados por el abogado. Sí. Digamos, pues sí, eso es una manera de relacionarse con la vida y eso es necesario hacerlo, pero está señalando algo muy interesante, y es que del lado de la literatura, así estemos escribiendo tú y yo cuentos, o vos y yo cuentos, tu trabajo es singular y el mío es singular. O sea, no son un formato que se pueda identificar, sino siendo un mismo género, son trabajos muy, muy singulares. Yo decía que el cuento que quería que leyeras sobre el tema de la mujer, que me parece muy... ¿No? El de la culpa. El de Buenos días, niñas. Sí. Bueno, no sé qué quieras leer otro. El de la culpa. ¿Cómo se llama? Mea culpa. El de Mea culpa. Sí. Que ese es bravo. Es más corto. Disculpa no, pero es que está ahí rayado. No importa, está bien. Mira. Está bien, no hay problema. Mea culpa. Ya no pensábamos en nuestros errores pasados, ni éramos de los que cuentan con futuro. Teníamos el ahora y sus asignaturas pendientes. Lo conocí también en sentido bíblico. Después de la universidad, abordamos la pedagogía, aplicamos fórmulas empíricas, didácticas, el método científico en su templo y en mi casa, el altar y mi alcoba. Su celibato me condenó. Él fue quien hizo los votos y pertenecía a Dios. Pero nuestro acto se lo concedió al demonio, al maligno posesionado de mi cuerpo. Mea culpa de seducción. Me alzó a la pila de mármol del agua bendita, humedeció la estola en fluido sagrado, y sumergido en la bóveda de mi carne, buceó su clerecía por espacios incomprensibles. Este perenne castigo que he merecido ha sido proporcional al placer recibido por mi culpa, por mi gran culpa. Yo me robo un pedacito de esto y digo, esto es una pieza erótica espectacular. O sea, el erotismo es justamente no decir las cosas explícitamente, ¿sí? Y a mí me parece que esto es una pieza espectacular. Me alzó a la pila del mármol del agua bendita, humedeció la estola en fluido sagrado y sumergido en la bóveda de mi carne, buceó su clerecía por espacios incomprensibles. Es una joya muy bella. Bueno, digamos, no veo como temas de derecho, o sea, como explícitamente que uno diga, si no sabe, es una abogada o una abogada jubilada, pero hay un texto que de pronto me hizo sospechar algo, y es el de las brisas. Ah, sí. Están caminando, ella llega, está caminando y de pronto gotas de sangre en el pueblo. Fue en la graduación de Derecho del personero de un pueblo. Y yo me bajé del bus y encontré estos rastros de sangre desde el bus. Y pensé devolverme porque dije, ¿hay alguna matanza o una toma guerrillera o algo? Pero seguí, no sé, de eso que uno sabe que no le conviene, pero lo hace. Y seguí, era la fiesta, pues, segura. Y llegué muy asustada a la casa. Le dije, mira qué pasó, hay sangre por todas las calles, además cruzaba y habían las gotas de sangre. Yo dije, una toma guerrillera o tal vez hubo combates. Y entonces la dueña de la casa se reía mucho porque me dijo, es que los miércoles todas las mujeres de este pueblo van al matadero y llenan los baldes con sangre para hacer morcillas. Y cuando van caminando, balanceándose, van tirando la sangre por todas las calles. Y por todo el recorrido
a todas las casas, a las cocinas, a los restaurantes, hasta en la parroquia, al hospital, muchas. Entonces, por eso escribí ese texto. Bueno, hay otro que me gusta mucho bueno, no solo hay cuentos cortos, lo que pasa es que, pues, por lo que ella me dijo, pues no vamos a leer cuentos largos un poquito y el tiempo pues no nos alcanza, pero este de Buenos días, niñas, quisiera que cerráramos con ese, Bueno, si bien, quieres. Sí. Está bien. Buenos días, niñas. A salvo de los peligros de la noche, avanzamos sobre andenes reventados por las raíces de viejos árboles, cuyas sombras oscurecen más mi calle. A 4 manos levantamos la verja de hierro gris del antejardín, sin dejar que se arrastrara. Sigilosas e impunes, caminamos en puntillas por el garaje, hasta la cocina. Empujamos despacio la puerta porque el peligro nos acechaba aún dentro de la casa. Si mi papá se daba cuenta que no habíamos llegado a dormir, nos mataba. Nos encontramos con él en las escaleras. Tenía puesta su levantadora azul de paño, una taza de café en una mano y en la otra el diario de ese día. ¿Por qué madrugaron tanto? Hoy es domingo y todavía es muy temprano, dijo en tono considerado. Pero lo pensó mejor al vernos vestidas, maquilladas y en tacones. Sorbió un poco de café y corrigió. Niñas, ¿y ustedes a estas horas para dónde van? Me sacudí la oscuridad del trasnocho y contesté. Buenos días y adiós, papá. Madrugamos porque hay hoy una misa en la universidad. Dimos media vuelta hacia el garaje, alcanzamos el andén roto, dejando la estruendosa verja atrás. Y para no tentar la suerte, trepamos calle arriba, camino a buscar dónde dormir. Bueno, Nora, muchas gracias. Bueno, ya tienen ustedes una abrebocas para que lean el texto. Si quieres te quedas